¿Cómo definir la felicidad? ¿Existe alguna manera de encontrarla en este mundo? ¿Cuál es la opinión de Dios acerca de cómo encontrar la felicidad? Esta semana, en Respuestas, en búsqueda de la felicidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una entrega más de Respuestas. En el programa anterior estuvimos conversando acerca de los ídolos de nuestro corazón, de cómo se formaban y de cómo destruirlos. Hoy continuamos con nuestra serie Destruyendo los ídolos del corazón, nuestro programa de hoy, En búsqueda de la felicidad. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muy bien, y yo creo que este va a ser un buen programa precisamente para que mucha gente identifique la manera errónea como ha estado buscando esa felicidad y cómo realmente encontrarla de la mejor manera. Así es, y si analizamos bien las cosas, el motor que lleva al ser humano a depositar sus expectativas y su confianza en algo o en un ideal es precisamente la búsqueda de la felicidad, que termina entonces tras esa búsqueda creando ídolos dentro de su corazón que muchas veces ni siquiera se percata de ellos. Sí, yo creo que en esencia lo que ocurre es que el ser humano no conoce a Dios y él llega a este mundo, a esta vida, sin conocer a Dios precisamente, y se lanza detrás de esa búsqueda. Y luego entonces cuando él percibe que algo le puede proporcionar esa felicidad, él convierte ese algo en su ídolo y está dispuesto a pagar el precio que sea para conseguir eso que él entiende va eventualmente a proporcionarle lo que él ha estado buscando. Y entonces esa es la razón por la que el ídolo puede ser un ideal, una persona, una cosa, un proyecto, un plan, tu trabajo, porque es ese algo que tú piensas que te va a proporcionar la felicidad que tú andas buscando. Y lamentablemente eso comienza muy temprano en la niñez incluso. En preparación para el programa quise buscar la definición de lo que es la palabra felicidad y me encontré con que es un estado de ánimo caracterizado por dotar a la personalidad de quien la posee de un enfoque del medio positivo. Es definida como una condición interna de satisfacción y alegría. ¿Qué piensas de esta definición? Bueno, yo creo que es más fácil ponerse de acuerdo en cuanto a lo que es, porque ahí habla de un estado interno de satisfacción y yo creo que muchos pudiéramos estar de acuerdo con eso. La dificultad está cuando tú comienzas a explorar las vías a través de las cuales tú vas a encontrar a esa felicidad. Y la Biblia misma no está en contra de la búsqueda de la felicidad. El problema que la Biblia va a señalar es la manera errónea, pecaminosa, ofensiva para Dios, como el hombre se ha lanzado a buscar de esa felicidad. Lo cierto es que la Biblia no se enfoca tanto en lo que es la felicidad del hombre, sino que hace un énfasis mayor en lo que es la palabra gozo, porque la felicidad es más bien algo que tú experimentas y que está muchas veces relacionado a cosas externas que a ti te ocurren, que tú adquieres, que te pasan. El gozo es más un estado interno que tú experimentas y que tiene que ver más con tu relación con Dios, independientemente de las circunstancias que a ti te están rodeando. De manera que esa es la razón por la que la Biblia hace más énfasis en el gozo que en la felicidad. Así es, y eso que me acabas de decir pude comprobarlo a través de un ejercicio muy sencillo, una Biblia electrónica. Puse la palabra felicidad y esta búsqueda arrojó dos resultados, en contraposición con la palabra gozo que arrojó 124 resultados, lo cual nos deja claro que Dios está más interesado en nuestro gozo que en la felicidad. Así es. Bueno, la realidad es esa. Nosotros sabemos que una de las razones de la infelicidad del hombre es la búsqueda de su felicidad. Porque ¿qué es lo que ocurre? Él hace un ejercicio mental y determina que esto que él quiere alcanzar es lo que le va a producir felicidad. Se lanza detrás de eso. Cuando lo alcanza, se da cuenta que eso no le produjo lo que él andaba buscando. Entonces es esa búsqueda de la felicidad que se convierte en su propia infelicidad, como tú puedes ver. Porque eso que tú encuentras en este mundo y eso material no puede calmar el dolor profundo interno que tú has llevado por años porque no está a nivel de tu superficie. La búsqueda de la felicidad es tan vieja como el hombre mismo, creo que hemos aludido a eso. Y el hedonismo, por ejemplo, como filosofía, fue parte de la cultura griega, varios cientos de años antes de que Cristo viniera. Y para ellos la felicidad era la meta de la vida y sin embargo nadie en Grecia pudo alcanzarla. Tú tienes en el mundo más reciente personas como Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue alguien
que tuvo todo lo que tú pudieras pensar, pudiera producirle al hombre felicidad, según el hombre lo entiende: dinero, fama, poder, sensualidad, la gente la quería, la buscaba, y sin embargo terminó suicidándose. Y hoy en día en los campos universitarios todavía esa continúa siendo una causa importante de muerte. Lo que en esencia lo que la gente quiere ser es aceptado, sentirse amado, esa es la realidad, y sentir que su vida cuenta. Y cuando ellos comienzan a descubrir o a pensar que estar vivo o estar muerto no causa ninguna diferencia, entonces ellos quieren terminar su vida. Ese es el problema. Y cuando hablas de la búsqueda o la necesidad de sentirse amado y la necesidad de ese amor, es algo que el movimiento hippie popularizó en su momento, y ellos hablaban de que todo lo que necesitamos es amor. Claro, la realidad es que eso no es todo lo que tú necesitas. El amor no lo es todo, aunque es algo importante para el ser humano. Tú necesitas una dosis igualmente importante de lo que es verdad, una dosis igualmente importante de lo que es disciplina. Eso por un lado. Yo creo que nosotros tenemos, por otro lado, una gran dificultad en entender lo que es amor. Y para muchos el amor es una emoción, es un sentimiento, algo que yo experimento cuando alguien me atrae. Para otros es tener relaciones sexuales. Y el amor puede implicar esas cosas, pero no es esas cosas. Yo creo que nosotros necesitamos profundizar en ese entendimiento. Tú hablas de que el amor es una de las grandes necesidades del hombre, pero ¿por qué tú piensas que el hombre necesita sentirse amado? ¿De dónde surge esta necesidad? Bueno, piensa en lo opuesto de lo que es sentirme amado, es sentirme rechazado, sentirme no aceptado. Eso no es un sentimiento cómodo para nadie, eso es vivir como dentro de un infierno si tú sabes que tú no eres aceptado por nadie. Y por tanto, entonces, esa otra contrapartida que sería sentirme amado es importante para el individuo. Pero por otro lado, tú necesitas sentirte amado o amada para sentirte seguro. Yo puedo oír, tolerar, aceptar muchas cosas de una persona si yo sé que esa persona me ama, tiene el mejor interés para mí. Pero si yo no sé eso, yo no voy a aceptar muchas cosas de esa persona porque son hirientes o creo que me van a hacer daño. De manera que hay básicamente dos cosas que el ser humano quiere en el amor. Quiere sentirse aceptado y quiere sentirse seguro. Y yo creo que eso es lo que hace que él lo busque con tanta vehemencia. Primera de Corintios 13 es un pasaje que describe perfectamente lo que es amor, la palabra amor o el amar, y quería compartirlo contigo. Dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Crees que esta es la descripción perfecta de lo que es la palabra amar? Definitivamente, yo creo que hay cosas ahí que la mayoría de las personas no se percatan. En nuestro lenguaje, cuando tú lees eso, las palabras que tú acabas de leer son adjetivos en la mayoría, calificando cómo el amor luce. Sin embargo, en el lenguaje original hay 13 verbos que implican acción, lo que nos deja ver que el amor no es tanto una emoción, es una acción, es algo que yo decido hacer. El apóstol Pablo escribiendo, ¿verdad? Decía que el amor es paciente, es bondadoso. Bueno, paciencia en ese lenguaje original, upomone es la palabra, implica permanecer bajo calor por mucho tiempo. Eso es una decisión que yo tengo que tomar. La bondad, la persona que es bondadosa lo hace, se mueve antes de que se lo pidan. Su bondad la mueve. ¿Por qué? Porque es una acción. El texto habla de que el amor no tiene envidia, lo que te da a entender que cuando yo estoy pensando en amar, yo no estoy pensando en mí, yo tengo que pensar en el otro. Yo no voy a desear lo que el otro tiene de una forma insana. El problema está en que cuando tú tienes, por ejemplo, una pareja, si cada cual quiere ser satisfecho por el amor del otro, en vez de dar cada uno de sí para el otro, ambos pierden. Pero si yo doy lo mejor de mí para mi esposa y ella da lo mejor de mí, de ella para mí, ambos ganamos. En eso es que consiste el verdadero amor. Por eso la palabra ahí en el original es ágape. No es la palabra amor que conocemos nosotros, que es más el eros, que es la forma como nos relacionamos sexualmente, o fileo, que es el amor entre hermanos. No, esto es un amor incondicional. Y ese es el verdadero significado del amor. Tú hablas de que el amor tiene más que ver con proveer, con dar, pero la realidad es que cuando la persona anda en búsqueda de ese amor y tras la búsqueda de su felicidad, lo más extraño es que esa persona no anda buscando dar, sino recibir algo a cambio. Así es. Y todo el que hace eso permanece infeliz. Porque como bien hemos oído, es dando que se recibe.
Cuando a Cristo le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios, en otras palabras, como Señor, danos en una cápsula el resumen de en qué consiste la ley. Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Con lo cual Dios estaba tratando de tomar nuestros ojos, quitarlos de nosotros mismos y ponerlo primero en Dios y luego en el otro. Y en eso consiste el encuentro de la verdadera felicidad. Nosotros nos vivimos enfocados en lo que yo quiero, en mi preferencia, en la manera que yo quiero vivir, y todas esas son las formas, las causas de mi inseguridad. Solamente Dios te puede proporcionar lo que tú necesitas. Y eso es lo que llevó a C.S. Lewis, a esa gran mente cristiana de años recientes, a decir que si hay algo en ti, algún deseo en ti que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que tú fuiste creado, hecho para otro mundo, el mundo de Dios, el reino de los cielos. Ahí está la clave de nuestra felicidad. ¿Tú crees que el ser humano solamente está en la necesidad de dar amor o también está en la necesidad de recibir amor? Claro que tenemos necesidad de recibirlo, pero la forma de recibirlo es dándolo. Yo comienzo a amarte, lo estoy dando. Y cuando tú te sientes llena, ahora tú comienzas a darme de lo que tú misma has recibido. Nadie puede dar lo que no tiene. Y por eso es que la palabra define a Dios como Dios es amor. Dios te da el amor que solamente Él tiene, con el cual tú puedes dar. Pero en una pareja, en una relación de amigos, cuando tú comienzas a amar al otro, ese otro te va a amar en retorno. De manera que sí, que el amor implica un dar en ambas direcciones, pero tú necesitas dar de ti para recibir lo que tú quieres tener. ¿Y tú no crees que eso como que se convierte entonces en un círculo vicioso? Porque de repente estamos, tras esa búsqueda de la felicidad, buscando amor, pero no estamos dando amor, estamos tratando de recibir a cambio y entonces no encontramos lo que andamos buscando. Claro, porque eso ya no implicaría un amor incondicional. Ese amor, como lo planteas, es un amor condicionado a mi felicidad. Y estamos hablando de que tú tienes que amar incondicionalmente, independientemente de los resultados. Y de hecho, cuando Dios deposita ese amor en ti, en tu relación con Él, por eso el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, lo natural es que tú quieras dar de ese amor recibido. Y lo das porque la copa se llena y comienza a rebosar. Y tú das de una manera natural. Ya no depende de lo que quiero recibir. Es que cuando tú das, el resultado natural es que recibes. Pero el que verdaderamente ama, da sin esperar necesariamente que se le retorne, pero se le va a retornar. Eso es lo curioso de la ecuación. Sí. Miguel, continuando con donde iniciamos, que es precisamente la creación de los ídolos, ¿cómo a través de esa búsqueda del amor nosotros vamos entonces creando ídolos? Bueno, es que el amor, tú piensas que esto es lo que te va a proporcionar la satisfacción o te va a proporcionar, en este caso una persona, es lo que te va a proporcionar el amor que tú andabas buscando, que estabas deseando. Entonces, en ocasiones, personas tienen hijos, pensando que esos hijos le van a proporcionar ese amor que anda buscando. Y lo hacen de una manera egoísta. Incluso hoy en día, tú te encuentras con personas que no están casadas, que quieren inseminarse artificialmente y tener un hijo, a pesar de que aún la psicología secular ha demostrado que la mejor manera de criar un hijo es con un padre y una madre. Pero no les importa. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver conmigo, mi amor egoísta. Otros entonces hacen del esposo un ídolo porque piensa que ese esposo, esa esposa le va a proporcionar el amor que andan buscando. Y así nosotros vamos caminando por el camino de la vida. Déjame devolver un momento para que veamos un ejemplo bíblico muy bueno. Raquel, la esposa de Jacob, en el libro del Génesis, quería hijo. En un momento dado le dice a su esposo Jacob, dame hijos o me muero. Y ella tuvo un hijo. Bueno, pues tan pronto tuvo un hijo, ella quería otro hijo. Y en la búsqueda del segundo hijo, en la labor de parto, se murió. Ella convirtió la búsqueda de los hijos en una idolatría y su idolatría por los hijos la mató. ¿Te das cuenta hasta dónde nosotros podemos tergiversar estas cosas en nuestras búsquedas? Qué curioso que el hombre a través de todas sus etapas va creando ídolos y esa relación directa entre la búsqueda de la felicidad y la creación de mis ídolos. Y recordaba que cuando un niño, por ejemplo, está en su etapa escolar, generalmente idolatra a sus padres o a sus maestros. Luego ya en la universidad tú puedes hacer de tu carrera un ídolo.
A nivel profesional, puedes hacer de tu profesión o de tu ocupación un ídolo. Y cuando tú te vas al matrimonio, puedes idolatrar a tu esposo o a tu esposa, o puedes idolatrar a tus hijos, que es algo muy común. Entonces vemos que a lo largo de nuestra vida estamos siempre idolatrando a algo o a alguien. Sí, lo que ocurre en esas etapas es que tú creas en tu mente una idea de que esto, X cosa, cuando yo logre eso, yo voy a ser feliz. Cuando lo logras, descubre que no eres feliz. Entonces te lanza detrás de una nueva búsqueda de esa felicidad, que es lo que caracteriza al hombre. Él anda buscando algo, ese hombre anda buscando algo, que él no sabe lo que es, pero él anda buscando ese sentido de satisfacción. Entonces, algunos piensan que ese sentido de satisfacción se lo van a producir los logros y eso se le lanzan detrás de una realización personal. Otros piensan que lo que necesitan para sentirse satisfechos es seguridad. Entonces, en la seguridad se lanzan detrás de riquezas, por ejemplo, que lo puedan hacer sentir seguro. O otros piensan en un matrimonio que le pueda dar cierta seguridad. Otros piensan en el matrimonio para no sentirse solo porque temen, tienen temor a la soledad. Entonces, en ese temor a la soledad prefieren entonces lanzarse detrás de un compañero porque ellos todo el tiempo piensan, esto es lo que finalmente yo necesito para callar ese sentido de insatisfacción que existe en mí. Ellos no saben lo que es, todo el tiempo ignorando que el problema es que no tienen a Dios, pero ellos sí saben que hay algo que les falta y eso es lo que andan buscando. Y en cada etapa entonces es claro que existe esa insatisfacción en el hombre. Y yo me pregunto a qué se debe esta falta de contentamiento, Miguel. Bueno, yo creo que por un lado, donde Dios no está, cuando tú consigues finalmente lo que andabas buscando, descubres que realmente eso te deja insatisfecho, porque ciertamente la insatisfacción que experimenta no es tanto tu carne que necesita ser satisfecha, aunque la carne demanda, pero es tu alma. Y esa demanda que el alma hace, solamente Dios la puede satisfacer. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el hombre es un ser insaciable, es un ser que por naturaleza, por su mismo pecado, nunca está contento con lo que tiene. Si adquiere una casa y el vecino quiere una casa más grande, ahora el sentido de envidia o de inferioridad que él siente porque su casa es inferior, le hace desear una casa mayor. Son todas esas inseguridades que vuelven al hombre insaciable, voraz, por desear cada vez más, cada vez más. Si tú piensas que las riquezas te van a dar seguridad, cuando adquieres dinero, todavía te sientes inseguro porque es un problema interno. Tú vas a querer más riquezas porque tú piensas, esta cantidad no es suficiente. Esa es la razón por la que yo necesito más. Y nunca terminas. Es como beber agua de sal. Siempre quieres más agua, te vuelves más sediento. Te quita la sed, exacto. Miguel, en esencia, y como dijimos en el programa pasado, los ídolos son creados como resultado de nuestras necesidades y en la búsqueda por llenar esas necesidades, entonces. Claro, tú tomas eso que tú piensas que te va a llenar la necesidad, tú lo colocas en el primer lugar. Lo pones en el primer lugar porque tú le vas a dedicar tu mejor esfuerzo, tu mejor tiempo, tu mejor energía. Como está en el primer lugar, ese es tu ídolo. Esa es la definición técnica de lo que es un ídolo. Es algo, alguien, una idea que reemplaza a Dios de su primer lugar. Entonces, eso que tú te has lanzado a encontrar es el ídolo. Y tú que lo buscas eres la idólatra. Entonces te das cuenta de la relación que existe ahora entre el ídolo, la idólatra y lo que yo he hecho de eso que considero mi primera búsqueda, que no es Dios. Cuando hablábamos de los ídolos que construimos, mencionábamos el dinero, el sexo, el poder, que son cosas que el hombre también busca para llenar sus necesidades. Yo me pregunto, ¿de qué manera piensas que el poder puede contribuir a ese aparente estado de felicidad? Bueno, el poder, por un lado, cuando lo usas, muchas veces te ayuda a conseguir más dinero. Con el dinero que consigues, tú puedes comprar cosas que te producen cierto placer, desde viajes hasta cosas materiales que te producen cierto placer que tú confundes con felicidad. Por otro lado, el poder te lleva a tener más control sobre personas, sobre situaciones, sobre circunstancias, y tú de nuevo confundes ese control y una seguridad efímera con felicidad, pero de nuevo descubre eventualmente que nada de eso realmente era lo que tú pensabas y esa es la razón por la que mucha gente termina quitándose la vida, porque han concluido, ya tuve esto, ya tuve aquello, no conseguí satisfacción a nivel de mi alma, pues mejor me voy de este mundo.
Y si nos ponemos a pensar, el poder no solamente puede llevarnos a conseguir dinero, sino placer, y muchas veces placer de una manera inadecuada. Claro, bueno, ese es el problema, que el dinero compra ese sexo muchas veces y yo pienso que ese sexo, esa relación sexual me va a entregar, me va a devolver lo que me prometió. Y eso es uno de los problemas, que no importa si es dinero, sexo, placer, siempre promete más de lo que me puede entregar. Lo curioso del hombre es que Dios le ha hecho promesas al hombre que él no cree. Sin embargo, la droga, el poder, los placeres le prometen darle cosas que él cree. Él cree esas promesas y y ese hombre se va detrás de esas promesas, que cosas materiales le han hecho, que él ha escuchado, que él ha creído y él no le cree a Dios. Adán hizo lo mismo. A Adán Dios le entrega toda la creación para que la administre. Solamente le dice a Adán, de ese árbol, yo solamente quiero que no comas de ese árbol, el resto lo tiene. Y Satanás se le ingenió para hacer una promesa. La promesa es que si come de esto, será como Dios. Y él le creyó a Satanás antes que a Dios. Es increíble hasta dónde el hombre, la criatura, es capaz de hacer con Dios. Así es, y definitivamente es increíble ver que todo lo que el hombre se le ha prohibido es lo que él precisamente desea. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que el hombre desee tanto lo prohibido, Miguel? Bueno, eso fue lo que Adán exactamente tipificó. Se le prohibió esto, eso era lo que él quería. Es que el hombre, la criatura, lamentablemente, y sobre todo el ser humano, es voluntarioso. Él quiere ser soberano sobre su vida. Él no quiere que nadie le haga prohibiciones. Él no quiere que nadie le haga imposiciones. Y tú y yo hemos visto niños de 2 y 3 años decirle a sus padres, tú no me mandas. A esa edad han aprendido a decir esa frase primero que otras frases. Aprenden a veces a decir eso antes de te quiero mucho. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Y por tanto, la palabra de Dios dice que la ley produce ira, porque la ley me restringe, pero es la pecaminosidad que está en mí, que la ley está tratando de restringirme, porque está tratando de evitarme las consecuencias. Y cuando yo violo la ley y sufro las consecuencias, descubrí por qué la ley estaba tratando de restringirme eso en el primer lugar. Te das Así cuenta es. de cómo Y es sorprendente, Miguel, ver cómo el hombre está dispuesto a llegar hasta donde sea con el propósito de encontrar esa felicidad y hasta el punto de perder su familia, de perder su trabajo, porque está como que ensimismado en esa búsqueda de la Sí, de felicidad. perder su salud. Yo conocí un ejecutivo que en una noche tuvo una rabieta con su esposo y en medio de la rabieta, sintiéndose mal, él quería sentirse liberado, no quería seguir sintiendo esa amargura y fue y tuvo una relación sexual con una prostituta y obtuvo SIDA. Yo mismo vi ese paciente. En una noche arriesgó su vida simplemente en medio de una ira y el deseo de sentirse mejor esa noche. ¿Te das cuenta hasta dónde son? Hasta dónde Con razón, llegamos? Miguel, el hombre, el Salomón en el libro de Eclesiastés habla de que vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué no hablamos más un poco acerca de este personaje y de lo que esta búsqueda de la felicidad produjo en él? ¿Cuál fue su conclusión acerca de esto? ¿Cómo no? Yo creo que Salomón, que fue un hombre sabio, muestra típicamente cómo esa sabiduría apartada de Dios tampoco produce los resultados adecuados. Salomón se volvió irracional, como ocurre con muchos individuos, y literalmente se lanzó detrás del vino, del placer, de logros, de obras, y al final él termina con esa conclusión. La palabra vanidad significa vacío. Lo que Salomón estaba diciendo, después yo terminé de hacer todo eso, yo todavía quedé vacío. Imagínate ahora esta generación que es continuamente alimentada de una forma narcisista. Tú te lo mereces. Tal cosa es el placer de la vida. Disfrútalo, Disfrútalo, experiméntalo. experimentalo, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que está haciendo? Es alimentando nuestro egocentrismo, con lo cual alimentamos nuestra infelicidad, porque la felicidad del hombre él nunca la va a encontrar por caminos egoístas. Entonces te das cuenta de que solamente Dios puede proveer eso. Si el dinero, el sexo y el placer ciertamente llenan algunas de nuestras necesidades, pero no proveen,
nuestra felicidad. Muchos se preguntarán por qué estas no terminan produciendo esa felicidad que estamos buscando si llenan alguna de esas necesidades. Y yo no entiendo por qué el hombre sigue pensando que todas estas cosas van a hacernos felices si realmente nunca lo hemos conseguido. Bueno, yo creo que en parte es la falta de reflexión y lo que el hombre no entiende, que en primer lugar, esas cosas que le pueden producir una cierta satisfacción y lo hacen, son temporales y esa es la razón por la que al otro día están igual que el día anterior, aunque hayan tenido media hora o una hora o aún una noche de placer o de satisfacción. Primero, la temporalidad de las satisfacciones que encontramos en la vida. Segundo, porque en la búsqueda de esa felicidad terminamos pecando contra Dios, violando muchos de sus principios. Y en tercer lugar, aun cuando esas cosas de las cuales yo haga uso no sean pecaminosas en sí, y aun cuando incluso yo las use de una manera no pecaminosa, todavía la realidad persiste y es que el dolor, el vacío que experimento no está a nivel de mi superficie, como yo aludí en un momento anterior, son cosas mucho más profundas del alma, que las cosas que satisfacen la carne no pueden proveer satisfacción a esa alma que está vacía de algo que es su relación con Dios. Y esa es la razón en esencia. Y volviendo a Salomón, yo me pregunto, ¿cómo un hombre tan sabio termina concluyendo en este libro con que vanidad de vanidades, todo es vanidad, y termina básicamente deprimido, insatisfecho e incursionando en una serie de pecados que dejan mucho que decir? Claro. Déjame yo leer un texto de Salomón, porque quizás algunos no están familiarizados con el personaje y su búsqueda en este libro de Eclesiastés, pero Salomón es el individuo que recibe sabiduría extraordinaria de Dios y Dios le dice que él iba a ser más sabio que cualquier hombre sobre la faz de la tierra antes y después de él. Y les da todas las riquezas y no habría ningún hombre más rico que él ni antes ni después de él, de manera que él tenía la sabiduría y las riquezas. Porque en ese momento él había pedido a Dios sabiduría y no le pidió riqueza. Y Dios le dice, porque me has pedido sabiduría para guiar a mi pueblo, te voy a dar ambas cosas. Y este es el hombre que termina de esta manera. Dice Eclesiastés 2, versículo 1 hasta el 5. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y aquí también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría, y cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Y él continúa enlistando todas las cosas que él logró hacer. Y al final dice vanidad de vanidades. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? En un principio él tenía una relación con Dios, él recibe sabiduría, él recibe riquezas. Mientras él estuviera conectado con Dios, él iba a tener la sabiduría para administrar las riquezas. Él se despega de Dios y él se vuelve insensato. Él se vuelve necio, él se vuelve un placentero, un hombre en búsqueda de placer, un hombre irracional, porque la sabiduría depende de tu relación con Dios. Oye lo que el mismo Salomón llegó a escribir en momentos durante este tiempo de él haberse descarriado, él tiene momentos de lucidez y él escribe en uno de esos momentos en 2.26 de Eclesiastés, porque la persona que le agrada, él, refiriéndose a Dios, le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Eso es lo que Salomón entendió en un momento dado, que Dios es el que da sabiduría y gozo, pero se la da al que agrada a Dios. Te despega de él, no la tienes. La recibes y luego te despega de él, la pierdes y actúa como si esa sabiduría nunca hubiese sido tuya. ¿Te das cuenta cómo nosotros somos en nuestra naturaleza carnal caída? Eso llevó a Cristo a decir en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. De hecho, el texto es el siguiente: el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El fructificar depende de que permanezca en él, y separado de él, yo puedo hacer muchas cosas. Él dice nada podéis hacer, pero Cristo cuando dice nada, se refiere a nada con propósito, nada con sentido, nada con valor eterno. Son cosas materiales que se van a esfumar en tus propias manos. Cuando leemos el libro de Eclesiastés, lo que salta a la vista es este sentido de frustración
que sentía Salomón tras esta búsqueda de la felicidad. Y yo me pregunto, ¿qué tú piensas que lo llevó a experimentar a él en su vida ese sentido de fracaso, siendo una persona aparentemente exitosa a los ojos del mundo? Fracaso, frustración. Las frustraciones dependen. Yo la experimento cuando yo comienzo a sentir impotencia, porque yo no puedo cambiar lo que yo entiendo debiera ser de otra manera. Eso es lo que Salomón expresa en su propio libro. Míralo aquí de nuevo. Eclesiastés 7:13. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Salomón dice, aquí hay cosas que no se pueden cambiar, yo no la puedo enderezar. Y entonces él está, en esta pregunta, él expresa una cierta frustración. Bueno, la realidad es que yo no gobierno la vida. Como yo no la gobierno, hay muchas cosas que yo no las controlo ni las puedo cambiar. Si no las acepto, yo voy a vivir con mucha infelicidad e insatisfacción. Y eso es lo que mucha gente tiene, falta de aceptación. Ahora, la aceptación a la que yo me refiero y que hemos aludido en otros programas no es simplemente resignación. No, aceptación es cuando tú entiendes que estas cosas, estas circunstancias aparentemente insatisfactorias de la vida son precisamente el instrumento de Dios para producir en ti lo que eventualmente tú quisieras ser, y es ser un ser feliz, satisfecho en Él. Y de ahí depende entonces tu satisfacción. A propósito de lo que hablas de que el ser humano siempre va en busca de cosas que entiende le van a dar la felicidad, pero que él realmente no necesita, quiero compartir este poema contigo de autoría anónima, pero muy conocido por todo el mundo. Dice, pedí a Dios fortaleza y me dio dificultades para fortalecerme. Pedí a Dios sabiduría y me dio problemas para resolver. Pedí a Dios prosperidad y me dio fuerza física y un cerebro para trabajar. Pedí a Dios coraje y me dio peligros que sobrepasar. Pedí a Dios paciencia y me colocó en situaciones donde estuve forzado a esperar. Pedí a Dios amor y me dio personas problemáticas a las cuales ayudar. Pedí a Dios favores y me dio oportunidades. No recibí nada de lo que pedí, recibí todo lo que necesitaba. Mi oración ha sido contestada. Bueno, yo creo que aquí hay mucha sabiduría detrás de alguna de esas palabras. Nota cómo la persona dice, yo pedí poder y lo que me dieron fue debilidad para humillarme. Bueno, ¿por qué si yo le pido a Dios poder, Dios quiere darme debilidad para humillarme? Dios conoce que mi orgullo, que es lo contrario a la humildad, es lo que me lleva muchas veces a no buscar de Él y a no buscar los caminos de felicidad y satisfacción por los caminos de Dios. Yo quiero hacerlo a mi manera, a lo Frank Sinatra, y entonces cuando Dios me hace humilde, entonces yo puedo comenzar en mi humildad ahora a buscar de Dios y a aceptar y a reconocer que yo no puedo hacer esto por mí mismo, que Dios tiene que ayudarme. Dios conoce qué es lo que nos roba el sentido de satisfacción, y una de esas cosas es el orgullo. Él quiere removerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Dándome entonces dificultades que me humillen, debilidad, para que yo pueda encontrar lo que quiero realmente y que ando buscando de otra manera. En el poema la persona estaba pidiendo riquezas para ser feliz y dice que recibió pobreza para ser sabia. ¿De qué manera la carencia nos puede volver sabios, Miguel? Bueno, es que no es que las riquezas en sí nos vuelven simples de mente, no es eso exactamente, pero frecuentemente lo hacen, y lo hacen porque las riquezas a muchos los lleva a comprar placeres, y esa vida de placer es una vida superficial. La carencia muchas veces entonces nos vuelve más reflexivo, nos hace descubrir mejor qué es lo que verdaderamente vale en la vida. Y lo que esta persona está diciendo en un momento dado, que ella llegó a descubrir entonces la necesidad de Dios, precisamente para ella poder entonces disfrutar la vida. Eso es como el texto tuyo lo decía. Ella buscaba en un momento dado, dice, el aplauso de los hombres, y sin embargo no recibió el aplauso de los hombres. ¿Para qué? Para que ella pudiera encontrar la necesidad de Dios, y al encontrar la necesidad de Dios, comenzar a buscar a Dios que pudiera producir lo que ella andaba buscando precisamente. Así es. Eso es lo que ella está tratando de comunicarnos a nosotros. Y en el poema la persona admite que le pidió a Dios por cosas para disfrutar de la vida, pero Dios le dio cosas le dio vida para disfrutar de las cosas, que es algo que a veces no captamos. Muchas veces nos enfocamos a vivir nuestras vidas en función de lo que tenemos o de lo que vayamos a poseer. Bueno, recuerda lo que acabamos de mencionar acerca de esta oración que tú acabas de citar en el bloque anterior, que tenía un poema anónimo.
La realidad es que mucha gente que anda caminando por la vida como vivos, andan realmente como muertos, como una falta de, tienen falta de sentido, de propósito, de significado, y como que su vida no cuenta, aún para ellos mismos. Entonces se sienten más muertos que otra cosa. En el poema que leímos, para seguir haciendo referencia, la persona le fue dada vitalidad, sabiduría, para que ella pudiera disfrutar de las cosas de la vida santamente. Cuando tú no tienes esa vitalidad, cuando tú no tienes esa sabiduría, tú haces uso erróneo, pecaminoso de las cosas mismas que Dios te da. Entonces el hombre tiene una búsqueda equivocada de cosas. Dios conoce qué es lo que el hombre realmente necesita. En el poema la persona terminaba diciendo que a pesar de ella no pidió nada, ella no recibió nada de lo que pidió, pero recibió todo lo que ella necesitaba. Dios conoce esas cosas, entonces cuando Dios conoce eso, Él me da lo que yo necesito. Es como la oración jocosa de este niño que le escribe una carta a Dios y le dice a Dios, gracias por mi hermanito, pero realmente lo que yo te pedí fue un perrito. Lo que ese niño, suponte que esa historia fuera real, lo que necesitaba era compañía probablemente. Y ella piensa que el perrito sería la mejor compañía. Dios sabe que la mejor compañía de un ser humano es otro ser humano. Así Y es. le dio lo que ella necesitaba. Así somos nosotros como adultos también. Miguel, el cristianismo no es la única religión que postula que la felicidad del hombre está en sí mismo, sino, o sea, que está en sí mismo. Hay otras religiones como el budismo que también plantea lo mismo, que el hombre va a encontrar su felicidad haciendo esa introspección de que ellos hablan. Entonces yo me pregunto, ¿cuál será la diferencia entre una religión y otra? Bueno, el común denominador entre el cristianismo y el budismo no es tanto en que la felicidad del hombre está en él, sino que la felicidad del hombre no está afuera del hombre. Ahora, donde divergen el cristianismo grandemente, enormemente el cristianismo y el budismo, es que el budismo plantea que la felicidad de ese hombre está dentro de él cuando él descubre sus deseos egoístas y que lo que el hombre tiene que hacer es deshacerse de esos deseos egoístas. Bueno, la introspección de que el budismo habla y la meditación pudiera ayudarle al hombre a descubrir esos deseos egoístas. Lo que él no tiene es la habilidad de deshacerse de ellos. De destruirlos. De destruirlos. Entonces la felicidad del hombre ya no está dentro de ellos, como el budista plantea, sino por encima de ellos, que es en la persona de Dios. Es ese Dios que nos da una perspectiva correcta de la vida. Similar a esto, cuando el hombre que dijo en una ocasión, me quejé de que no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. Entonces ese cambio de perspectiva, que no le produjo los zapatos que él no tenía, pero sí le cambió la visión de la vida, es la que Dios nos da entonces para nosotros vivir la vida de una forma más satisfactoria, más plena, con mayor contentamiento y verdaderamente con gozo. ¿Tú crees que la infelicidad del hombre entonces tiene que ver con esas falsas expectativas de la vida con las que él vive? Claro, yo creo que el hombre tiene expectativas irreales de la vida. Piensa para comenzar que él es el centro de la vida y no Dios, por tanto ya ahí comienza a tener expectativas irreales porque él espera más de lo que la vida le va a dar. Él espera más de lo que él merece incluso. Entonces él tiene expectativas irreales. Mira cómo el apóstol Pablo expresó su sentido de contentamiento en Filipenses 4, del 11 al 13. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, como Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Ese todo lo puedo en Cristo tiene una referencia a vivir en pobreza o en vivir en prosperidad y sentirme en un estado y en el otro contento, porque no depende de lo que me está pasando afuera, ni siquiera de lo que me está pasando dentro de mí, sino de lo que Dios está haciendo en mí. Alguien decía que tu felicidad no depende de lo que pasa alrededor de ti, sino de lo que te pasa a ti. Entonces eso que te pasa a ti es, en el contexto de lo que esta persona estaba diciendo, es que Dios te está cambiando. Y entonces tu felicidad depende de que Dios realmente esté haciendo ese trabajo en ti. Lamentablemente tenemos el síndrome de la grama más verde, como dicen en inglés, the syndrome of the greener grass, que es que todo el vecino, toda persona se para en su casa, mira la grama del vecino y dice,
mira qué bonita está la grama del vecino. Entonces siempre la grama del vecino está Luce más verde que la mía. que la mía. Y así es la vida, pero no es verdad. Miguel, ¿tú crees que ese sentido de contentamiento del que hablaba Pablo podría en algunas ocasiones ser confundido con conformismo? Con decir, bueno, nada, lo que será, será, vamos a conformarnos, esto fue lo que Dios nos envió. No, el conformismo es una conducta derrotista, muy flemática de ver la vida, donde, bueno, al menor esfuerzo, si esto es lo que hay en buen dominicano, pues eso es lo que hay. Ese no es el contentamiento. El contentamiento está hablando de algo que, número uno, tú tienes que tener una relación con Dios. El conformismo no está directamente relacionado con Dios, sino simplemente resignarte a la vida. Número dos, tú vas a hacer tu mejor esfuerzo para producir tus mejores resultados en relación con Dios. Y cuando esos resultados no se den como tú lo esperabas, tú vas a entender que Dios así lo orquestó porque tenía un plan que llevar a cabo contigo y aún con esos resultados de esa manera, y tú vas a aceptar eso. Eso te da aceptación, conformidad, o mejor dicho, sentido de contentamiento, pero no el conformismo derrotista, medio vago, que muchos usan para racionalizar su poco esfuerzo. Eso es otra cosa. Miguel, hacia el final de este programa, ¿cómo nos despides en el día de hoy? Trae una cita que quería usarla en algún momento y la estaba reservando hacia el final precisamente, quizá de esa manera. Es una cita anónima también que aparece al pie de un email que alguien me envió precisamente en el día de ayer. Y ahí la cita decía lo siguiente: el contentamiento es un estilo de vida que nos ayuda a evitar las cosas que contristan profundamente el corazón de nuestro Padre Celestial. Algunas de estas cosas son desear tener cosas más que a Dios, desear el placer más que la piedad, el deseo de satisfacernos a través de las cosas más que el de encontrar la satisfacción en Dios, el deseo de cosas mejores o de las cosas que otros poseen más que el agradarle a Dios por lo que ya tenemos, el deseo de obtener las recompensas del mundo físico más que el de obtener las recompensas eternas. Lo que esta persona está diciendo es que el contentamiento va precisamente a consistir en evitar las cosas temporales con las que nosotros estamos ofuscados y estamos buscando continuamente, en aras de buscar las cosas eternas. Y que muchas veces la búsqueda de lo temporal es lo que interfiere en mi búsqueda de lo eterno, que es Dios. Y en esa búsqueda temporal es donde yo encuentro muchas insatisfacciones. Todas las personas tienen la capacidad de desilusionarnos y dejarnos insatisfechos. Y todas las cosas en este mundo tienen la capacidad de hacer exactamente lo mismo. La única persona que jamás te ha de desilusionar y dejarte insatisfecho es la persona de Dios, y en Él radica tu contentamiento. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Gracias a y por ti, Elaine. compartir con nosotros sobre este tema. ¿Cómo no? A ustedes, amigos televidentes, les recordamos que puede visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Siempre procuramos mantener actualizada nuestra página de forma que usted pueda acceder a ella y encontrar respuestas a sus interrogantes conforme al estándar bíblico. Gracias por haber estado con nosotros y será hasta la próxima. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.